Ángel Valderas, ahora me presento como secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro y por lo tanto consejero nacional de Morena, además de profesor universitario recién jubilado de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro. Primero es muy importante el contexto porque desde fuera se hace mucha confusión en las estructuras de gobierno de Morena. Hay que hacer una clara diferenciación entre la máxima autoridad de Morena, que es el Congreso Nacional, integrado por más de 3,000 consejeros estatales. Estamos hablando de 10 consejeros estatales por cada distrito electoral en el país, que son 300. Entonces estamos hablando de 3,000. Y lo que pasó ayer, que fue el Consejo Nacional, que en ausencia del Congreso Estatal es la máxima autoridad de Morena, incluso por encima del Comité Ejecutivo Nacional. Para que te des una idea, el Consejo Nacional es quien determinó el proceso de selección de la candidatura presidencial, quien fijó las reglas, tiempo, modalidad. No fue el Comité Ejecutivo Nacional, fue el Consejo Nacional, que está presidido por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Entonces, el Consejo Nacional es un órgano representativo también a nivel nacional. Mucho, los asuntos que tienes que atender te lo da lo que estatutariamente te marca cada cuándo te tienes que reunir como mínimo de manera obligatoria. Un congreso nacional se reúne cada 4 años de manera ordinaria. Es evidente que no vas a tocar temas de coyuntura. En cambio, el Consejo Nacional se reúne 4 veces al año, 3 meses de manera ordinaria. Y como ayer domingo, 20 de julio, se reúne también de manera extraordinaria. Ayer fue una reunión extraordinaria. Entonces, ya dicho esto, de este contexto, eran 4 puntos. La mayoría de los 4, si no es que los 4, pedidos desde las bases de Morena. Primer punto, la estructuración del partido con base en comités seccionales es una apuesta muy grande porque la intención de Morena es tener un comité por cada sección electoral. Estamos hablando de más de 70,000. Eso implicaría 70,000 comités conformados con un mínimo de 5 personas. Estaríamos hablando de la base más básica, valga la redundancia, de estructuración del partido. Esto se había pedido con anticipación y se concretó ayer. Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad porque era una demanda de la base, era más bien como los estructuras. Entonces vienen tus comités seccionales. Un segundo punto relevante es la política de administración municipal de Morena. Se busca una cierta homologación que caracterice a los gobiernos municipales de Morena. ¿Por qué? Porque ya son muchos. Entonces, una cosa es 2015, cuando ganas unas cuantas alcaldías y unos cuantos municipios, eso es una cosa, y otra cosa es en 2024, cuando ya tienes centenares de municipios que tienes que gobernar y a eso agrégale miles de municipios donde Morena tiene regidurías, donde no tienes a tu cargo la presidencia municipal, pero sí la regiduría. Entonces, ¿cuál es la intención? No llegar con agendas personales, sí tomar en cuenta la especificidad de tu municipio, el norte, centro, la región, la costa, semidesierto, montaña, más poblado, menos poblado, zona metropolitana, etcétera. Pero sí tener una política que se ha venido construyendo, que no nace de ayer, porque el Instituto Nacional de Formación Política de Morena ha venido detonando desde al menos hace 3 años escuelas de capacitación municipal, que esas escuelas
tienen la idea de capacitar a la gente. Se critica mucho a Morena, se exagera, que es otro punto, que hay mucha gente del PRI, del PAN que están en Morena. La inmensa mayoría de la gente que estamos en Morena nunca estuvimos afiliados ni al PAN ni al PRI. Y eso va a ser muy fácil. Mira, ahorita de manera extraoficial se han afiliado a Morena unos 7 millones de personas. Hay que tomar en cuenta que en el último padrón del INE aparecemos ya 2,5 millones, que esos 2,5 millones partieron de 450,000, creció 5 veces. El actual Comité Ejecutivo Nacional se puso como meta afiliar a 10 millones de mexicanas y mexicanos, que puede parecer un número muy alto, pero que no es un número al azar, porque si tomamos en cuenta que por la doctora Claudia Sheinbaum el año pasado votamos 36 millones de adultos en México, pues eso quiere decir que estás tratando de afiliar a menos de un tercio de esos votantes potenciales. Afiliarse a un partido político no es fácil. Se requiere disciplina, te tienes que sujetar a reuniones periódicas, etcétera. Entonces hay mucha gente que se mantiene como simpatizante, pero no se afilia. Yo es mi caso, yo sí milité en el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, pero cuando se funda el PRD, amigas, amigos míos se afiliaron al PRD y nos invitaban, pero muchos no quisimos. Siempre votamos por el PRD en ese tiempo, pero no nos afiliamos. Entonces aquí la idea es que tengas un plan municipalista, pues, ¿qué te diré? Un 80%, 60% con la misma política y luego ya las especificidades. Aprobado por unanimidad. Tercero, lo que ha causado mucha polémica, los nuevos ingresos de personajes polémicos que traen una larga trayectoria al interior del PRIAN. Bueno, te puedo decir hasta ligas con la delincuencia organizada o gente que fue acusada en su momento de corrupción. Porque hay de todo. Y esto tampoco nos debe de espantar. Es un dato de hecho que la irrupción de Morena con tal fuerza en 2018, el avance que se consolida en 2021, que se consolida en 2024, era más que evidente que sobre todo gente del PRI, que es quien tenía el mayor número de afiliados como partido político, hoy bueno, supera casi 3 veces al PAN, era natural que al ya no ver espacios en ese partido, al ver que tu partido va de salida, al ver que ya no es una opción, pues la gente que quiere seguir haciendo política busca otra opción. Se habla mucho de los priistas que se fueron a Morena. Mira, aquí en Maciosare de Canal 11 participa Paul Hospital, que fue un alto dirigente nacional del PRI y que se acaba de pasar en Querétaro a MC. O sea, él fue el electo diputado local del PRI y en plena legislatura él ya se cambió a MC. Hay desde hace mucho tiempo, desde la época de Fox, priistas que se pasaron al PAN, priistas que se pasaron a MC, panistas que se pasan a MC. Estaba viendo el otro día un debate con Azucena Uresti, Andrea Chávez, Xóchitl Gálvez y Laura Ballesteros. Y la compañera senadora de Morena, Andrea Chávez, le recordó a Xóchitl Gálvez. Pues mira, ella de MC era tu suplente en el Senado, PAN MC. Entonces, en el caso de Morena, y yo también en parte lo entiendo, eres como una guía moral de decir no somos iguales. Bueno, tan no somos iguales que ayer el Consejo Nacional aprobó por unanimidad una comisión de ingreso que sí hay que decirlo, es un filtro, pero además es un filtro necesario que todos los partidos, desde mi perspectiva, deberían de tener. ¿En qué sentido? Afilias. Cuando gana Andrés Manuel López Obrador, poca gente sabe, pero mira, se dio en Querétaro, que es un estado panista, se dio en todo el país.
nos llegaron miles de solicitudes de afiliación. Cuando Andrés Manuel gana, miles. Morena tuvo que detener a nivel nacional las afiliaciones porque dices, no sabes quién nos va a llegar. En ese proceso se han ido incorporando personajes que vienen del PRIAN o gente como Gerardo Fernández Noroña, que todavía está afiliado oficialmente al PT. Sí, hay gente del Verde que se ha pasado a Morena, gente del PT que se ha pasado a Morena, no nada más de MC, PAN y PRI. Entonces, esta comisión que fue aprobada, eh, por lo pronto está integrada por tres personajes que no tenemos que confundir con los personajes que actualmente están en el cargo. No. En esa comisión son las dos presidencias, la presidencia del Comité Ejecutivo, que ahorita temporalmente preside Luisa María Alcalde, la presidencia del Consejo Nacional, que temporalmente preside Alfonso Durazo, y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, que temporalmente está Carolina Rangel. Y se van a incorporar algunos personajes más a esa comisión. Va a ser una comisión que diga, no, 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 no. Es una comisión que va a atender los perfiles polémicos. ¿Por qué? Porque hay mucha otra gente del PRI que decidieron afiliarse a Morena, pero no los conoces. O son priistas de base, que los afiliaron de manera corporativa en la CTM, en la CNC, te quedaste en ese partido. Quién sabe, lo más probable es que ya ni militabas en el partido, pero oficialmente en el padrón del INE formas parte del PRI. Y bueno, hay gente de esa que ya se afiliaron a Morena. Ahí no hay problema. La comisión es para los perfiles polémicos de gente que tiene una amplia trayectoria en el PRIAN y que necesariamente tienes que garantizar que no traigan las mañas del PRIAN, sino que ahora entras a un partido con una declaración de principios, con un programa de trabajo, con una praxis distinta, y bueno, pues te tienes que sujetar a eso. Y la última es que se recupera el Consejo Nacional Consultivo de Morena, que ese viene desde la fundación de Morena como partido en 2014 y que ya existía incluso en Morena Movimiento de 2011, solo que en este íter, este consejo, pues como que fue perdiendo vigencia y al rato ya nadie lo pelaba. Qué bueno que hoy se retoma, porque este consejo agrupó en su momento a gente que ni siquiera estaba afiliada a Morena, a ciertos referentes de la izquierda mexicana, a ciertos referentes éticos, morales, de una forma de hacer política que a mí me parece interesante. Bueno, ahora cierro todo esto. Mira, Morena es un fenómeno a nivel mundial. Es el partido más importante en América y uno de los más importantes en el mundo. Nosotros podemos pensar que geopolíticamente o económicamente es más importante el Partido Republicano, pero en Estados Unidos el Partido Republicano no tiene el poder que tiene Morena. Tiene una mayoría muy exigua, prácticamente empate técnico, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y no domina la mayoría de las gubernaturas. O sea, cuando yo digo que Morena es más importante que el Partido Demócrata y el Partido Republicano, me refiero a la fuerza interna que tiene, supera al Partido de los Trabajadores en Brasil. ¿Por qué? Pues porque Morena ha ganado de manera legal, legítima y democrática la presidencia de la República, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, construyó una mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Gobiernas 24 de los 32 estados de la República, que es el 80%. Ya gobiernas centenares de municipios. Tienes mayoría en 27 de los 32 estados de la República en los congresos estatales. No hay análogo. No hay análogo. Si tú ves, por ejemplo,
La frágil coalición que sostiene a Pedro Sánchez del PSOE en España, no, pues nos tienen una envidia tremenda, porque ahí cada votación se puede romper la coalición, porque es muy disímbola. Entonces, en ese sentido, la cosa es que Morena, como partido, no había tenido tiempo de verse a sí mismo, de corregir los errores, de potenciar lo que has hecho bien. Se acusa a Morena de ser un partido electorero. Yo la verdad no entiendo por qué. Porque hay una gran vertiente de Morena, ahí me incluyo yo, que venimos de los movimientos sociales, que venimos de la lucha sindical, que venimos de los movimientos estudiantiles, compañeras que vienen del feminismo, compañeras que vienen de la lucha por la igualdad, y que confluimos en su momento en Morena Movimiento y que incluso nos mantuvimos en las luchas sociales. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de gente de Morena que estuvimos codo con codo luchando contra la reforma educativa de Peña Nieto. Yo viajé a 21 estados de la República apoyando al movimiento magisterial y que hemos mantenido la relación con el movimiento magisterial. Otros, la parte sindical o la parte del sindicato del Seguro Social. Pero es un dato de hecho que Morena es como un niño que crece de manera prematura mucho. O sea, Morena creció mucho en poco tiempo. Solo hay que pensar que nos constituimos como partido en 2014, que es cuando nos da el registro en línea. Para 2015 viene nuestro primer proceso electoral. Pero para 2018, o sea, solo a 4 años de la fundación, ya habíamos ganado la presidencia de la República, 7 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, una gran cantidad de senadores y municipios. Para un partido nuevo, esto generó un desafío enorme porque como la inmensa mayoría de tus militantes no vienen del PRIAN, no tenían experiencia de gobierno, el partido se vació. Fíjate, los que nos quedamos en el partido vimos cómo se nos vació. Se fueron a las direcciones de bienestar, se fueron a Conagua, se fueron a la Semarnat, se fueron al gobierno federal. Aquí se ganó la Ciudad de México, se ganó Veracruz, se ganó Chiapas. Era evidente que el partido jaló, por ejemplo, Andrés Manuel, era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pues se quedó sin cabeza. Se llevó al ingeniero Esquer, que era el secretario de Finanzas, se llevó al García, que era se lo iba a Bienestar, Gabriel García. O sea, personajes muy importantes dentro del partido y sucedió en 25 estados de la República que se fueron como delegados del Bienestar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el partido? Pues que eso sucede en 2018 y estás más preocupado por formar gobierno. ¿Quieres como que revisarte comités seccionales, la comisión de ingresos filtros? No tienes tiempo. ¿Por qué? Porque en 2021 se venía ya el siguiente proceso electoral donde Morena gana 12 de las 15 gubernaturas y donde reconfirmas la mayoría en la Cámara de Diputados. Y además Morena está construyendo una alianza con el PT y con el Verde que te dé gobernabilidad, que te permita hacer cambios constitucionales. Entonces, al interior de Morena, pues es prepárate el siguiente proceso electoral. Ahora, eso es 2021, pero ya se te viene en 2024 y ya viste que en tu primer trienio de gobierno no pudiste reformar la Constitución porque no tienes las mayorías calificadas. Ah, bueno, pues entonces ahora, de 2021 a 2024 tienes que hacer un esfuerzo titánico de buscar las mayorías calificadas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque si no, pues tienes un gobierno maniatado. Andrés Manuel habría podido hacer mucho más si hubiera tenido las mayorías calificadas. Último ejemplo, cuando él pone la ley de la industria eléctrica nacionalista, recordemos, la oposición se puso bien perruchis, hicieron huelga legislativa y dijeron todo lo que venga de Morena lo rechazamos. Así sea en bien del pueblo de México,
vamos a votar en contra. ¿No? Ahí está la famosa diputada del PRI, Paloma Sánchez, de Sinaloa, plurinominal, burlándose de la gente que estábamos afuera. Yo estaba afuera ese día, no lo vi, pues no la vimos, lógico, nada más ves que gesticula, pero burlándose de que no pasaron esas leyes. Entonces, Morena, tienes que preparar el siguiente proceso electoral y tienes que cambiar tu dirigencia. La nueva dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional apenas ha sido electa, ¿eh? Se dice fácil, pero ya un partido que ellos toman, la nueva dirigencia toma un partido con 2.5 millones de afiliados y ya con este poder. Creo que ahora, finalmente, a partir de este año, Morena tiene un respiro de poder institucionalizar y replantearse el trabajo necesario del partido, no gobierno, no gobierno, no problemas sociales, no, el partido. Y eso a mí me parece clave, porque el partido debe estar consolidado para poder ayudar a los gobiernos de Morena ante las tempestades, como la que estamos viviendo ahorita por el injerencismo de una parte del actual gobierno norteamericano, que andan como rompiendo piñatas en la noche, con todas las luces apagadas, con los ojos cerrados y rompen cámaras, rompen vidrios, rompen macetas. Yo así veo al gobierno norteamericano, porque los ves en Ucrania, Corea del Norte, en Gaza, en Irán, y luego quieres ponerle aranceles a Brasil porque están castigando a un golpista. Entonces, esas tempestades las puedes capear si tienes un partido robusto. Creo que ese es el gran punto de lo que pasó ayer en el Consejo Nacional, de decir, ahora vamos a tener las bases de un partido robusto, donde gran parte de las cosas que habíamos querido hacer antes, no las pudimos hacer. Morena no habría tenido el poder que tiene hoy y el crecimiento si se hubiera partido de una lógica más estrecha. O sea, Morena en realidad creció, pues, por el temor de un enésimo fraude electoral. O sea, esta apertura de Andrés Manuel a otras fuerzas políticas se dio en el contexto de decir, necesitamos una gran alianza que se gane la presidencia con tal margen de votos que le impidas al PRI y al PAN, partidos mañosos para hacer fraude electoral, de que vuelvan a hacer fraude electoral. Entonces, no puedes tener todo en la vida. Mira, ningún partido político se maneja con una pureza absoluta, una perfección. Eso es imposible. Tienes que tener una mezcla adecuada entre el pragmatismo y el no separarte de tus principios. El discurso que ayer dio Luisa María Alcalde y el que dio Alfonso Durazo, ambos presidentes, Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional, fueron un poco en esa dirección. O sea, sí está bien abrirse, sí está bien que venga gente que militó en otras fuerzas políticas, pero no debemos de perder el rumbo. Y el rumbo fue establecido desde Andrés Manuel, desde Morena Movimiento en 2011. O sea, la declaración de principios y el programa de acción de Morena no ha cambiado mucho. Hay quien se sorprende porque no conoce, pero los que sí conocemos, cuando vimos el plan de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum para el gobierno, para la campaña electoral, es un hilo conductor clarísimo, pero no un hilo delgado, es una soga enorme de esas de transatlántico, o sea, de esas sogas grandototas así, con el origen de Morena. Y lo notas en las mañaneras. Tenemos una presidenta, así como Andrés Manuel, conocen el movimiento a la perfección porque han estado en todas las etapas. Por lo tanto, la doctora Claudia Sheinbaum conoce muy bien la fundación, estuvo con las Adelitas, anduvo casa por casa. O sea, cuando tú oyes
que ella dice, no, casa por casa territorial. No, no es alguien demagogo, no es alguien que cree, no es alguien teórico, es alguien que ya lo vivió. Y es alguien que sabe que se puede, que no se puede. Fue delegada en Tlalpan, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella es fundadora de Morena. Los que vienen del PRD ya traen toda una experiencia. De hecho, la gente que viene del PRD como Andrés Manuel y como Claudia, la fundación de Morena fue algo muy doloroso de separarte de un partido del cual eras fundador ante la distorsión. Te recordarás que en el sexenio pasado Andrés Manuel en 2 o 3 ocasiones dijo, si Morena se pudre, yo me salgo. Pero él ya había vivido lo del PRD, que terminó aliándose con la derecha. O sea, alguien que utiliza el registro del Partido Comunista Mexicano, en el que se funde el PSUM, ¿no? Partido Socialista Unificado de México, el PMS, Partido Mexicano Socialista, bueno, los que venimos del PMT, o sea, es la izquierda que después esta corriente de los chuchos, pues echan a perder y ahí te ves al Belaunzarán y al Zambrano, o sea, más de derecha no se puede ser. Entonces yo creo que esa es la dirección. Me pareciera ser que fue un Consejo Nacional de Trámite, yo lo creo que no. Yo creo que es el primer paso de la consolidación de el partido, sin mezclar. No, que el gobierno, no, no, espérate, este es el partido. Este es el partido. Y va a llegar gente y tenemos que preparar la casa para un partido con 10 millones de afiliados. El PAN tiene 370,000, anda casi perdiendo el registro. Hay pocos casos de partidos masivos con tal cantidad de afiliados. O sea, organízate a 10 millones de afiliados. No es fácil. Ahorita ya van, te digo, extraoficialmente, vamos sobre el orden de 7 millones ya afiliados que no se van a ver reflejados en el padrón del INE, yo creo que hasta el año próximo, porque tienes que validar, etcétera. Yo, por ejemplo, no he revalidado todavía porque hemos dado chance de toda la gente que se afile. Pues para nosotros ya estamos en el padrón de fundadores, entonces vas más o menos en esa dirección. Bueno, lo saluda el maestro Ángel Valderas de Querétaro con una nueva invitación para ver la 4TV.